Bueno, pues aquí estamos en otro vídeo más de salir del armario espiritual. Hoy con Fran Quesada, un super coach, como pone ahí en su camiseta. Y sobre todo diría que una gran persona, ¿no? Yo creo que sabéis que en este canal me gusta tener personas con alma, con historias potentes. Sin duda, Fran es una de esas personas que hace una labor muy bonita de la que hablaremos en este vídeo, ¿no? Pero no solamente como profesional, sino también como persona y además es alguien de fe. Y hoy hemos puesto de marco fe para esta temporada, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde nos lleva el espíritu. ¿Qué tal estás, Fran? Súper feliz de estar contigo, Ángel María. Estamos, contentos de este espacio que has creado y que estás divulgando. Me parece que de alguna otra manera es una oportunidad maravillosa para edificar, ¿no? Y edificar desde el Sí. espíritu, que es la clave. Así que gracias. Gracias a ti también. Y me gusta empezar por una pregunta que en otro entorno parecía trivial, pero aquí es más profunda, ¿no? Que es, oye, ¿quién es Fran Quesada? Bueno, cuando me hacen esa pregunta normalmente me defino como un inconsciente soñador, resiliente al fracaso, con una alta dosis de fe, pero me gusta más en estos foros, ¿no? Profundizar un poquito más y me siento un hijo de Dios. Eso es lo que siento, ¿no? ¿Cuál es mi convicción? Más que un sentimiento, es una convicción firme. Y a partir de ahí, pues bueno, me dedico a trabajar cada día en mi paternidad con mis hijos, mi esposa, el matrimonio y, bueno, pues lógicamente la parte profesional y la parte espiritual, en este caso desde el punto de encuentro, ¿no? Ujú. Y hablaremos de todas esas cosas, pero a mí me gustaría preguntarte cómo llega uno a esa convicción, a ese descubrimiento de sentirse hijo de Dios, ¿no? Es algo que siempre has tenido desde toda tu vida, es algo que has descubierto en algún momento con mayor claridad. ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar hoy, aquí y ahora, a afirmar eso tan profundo? Sí, vamos a ver, provengo de una familia feliz, pero en un momento muy específico hubo un impasse complejo. Uno de mis hermanos, soy el menor de 4 hermanos, pero uno de mis hermanos tuvo problemas serios de drogas y cositas así que pasaron en la familia. Eso generó casi una desestructuración, mis padres a punto de divorciarse, yo todavía era un adolescente, tenía 11 años de edad. Hasta ese momento todo súper bien, o por lo menos era mi percepción, pero en ese momento hubo un debacle, ¿no? en la familia. Y entonces, en un momento muy específico, una persona se acercó familiar, mi prima de sangre, y nos habló de su fe. Y mi madre dijo, bueno, pues yo quiero saber de esto más, ¿no? Y al final, pues terminamos en un entorno de fe, en un entorno donde se hablaba de Dios. Y yo con 11 añitos comencé a profundizar un poquito en eso y en el estudio, en el buscar, en querer encontrar, me di cuenta que pasé de querer ser presentador de televisión, ingeniero aeronáutico, a desarrollarme. Al final estudié teología y me desarrollé a nivel espiritual, ¿no? Y fue la base fundamental de mi vida, el estudio de la Biblia, mi relación con Dios. Y entonces allí leí en Juan capítulo 1, versículo 12, hay un texto maravilloso que dice: más a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, en Jesús, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y yo pues le recibí en mi corazón y creí en su nombre, y a partir de ese momento creo firmemente su palabra que dice que soy un hijo de Dios, y así es como lo he podido vivir. Y luego, para adornar un poco la historia, pues mi hermano salió de las drogas, mi papá y mi mamá siguen juntos, y la familia tiene un espacio muy bonito, ¿no? Pero fue allí, por los 11 años de edad, que descubrí esa convicción. Sí, abro por aquí un poco el plano para poner aquí que Jesús está siempre por aquí en estos directos, ¿vale? Y creo que lo que has dicho, pues se ve desde donde lo dices, ¿no? Porque eh, te puedo entender, pero seguro que hay personas que eso de lo recibir en mi corazón suena como muy simbólico, ¿no? Decir, oye, eso cómo se hace, ¿no? Decir, oye, eso es como cuando decían a mí, para descubrir tu propósito tienes que escuchar a tu corazón. Yo ponía así la oreja y no escuchaba nada. Es decir, ¿de qué va esto de acogerlo en mi corazón? ¿Cómo se traduce? Bueno, yo creo que
es algo mucho más sencillo y es verdad que, claro, al final decirlo de esa manera, como tú bien dices, pues es como, bueno, ¿cómo se recibe, no? Voy a la puerta de la entrada, abro y digo, ¿dónde estás? Pasa. Eh, no, es una cuestión de que tiene que ver con una declaración de fe, ¿no? La Biblia también dice en Romanos, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Estoy citando la Biblia literalmente. Entonces, la clave tiene que ver con una confesión en el corazón, una confesión en la boca, pero una fe en el corazón, un creo en esto, tengo la convicción de esto. Entonces, en ese caso fue simplemente una declaración, una confesión, una oración, y esa oración fue una afirmación diaria, y eso es una confesión legal a nivel espiritual, y con eso es suficiente, o sea, no se necesita hacer nada más, es algo tan sencillo y tan básico como empezar a desarrollar una relación con Dios, ¿no? Eh, y así es como lo hice y así es como muchas veces le animo a la gente que lo haga. Porque en tu caso, tu profesión y lo que haces está muy ligado a animar a las personas a todo esto, ¿no? Cuéntanos un poco, para ir introduciendo esa parte, ¿cómo lo haces a día de hoy, ¿no? ¿Cómo facilitas, ¿no? Que más personas conecten con el nombre de Dios, que conecten con Jesús, ¿no? Y que le puedan acoger también en su vida. Claro que sí. Bueno, a nivel profesional me dedico al coaching. De hecho, no me da tiempo a quitarme la camiseta, vengo de una sesión. Eh, y bueno, aparte es coaching ontológico, entonces está muy bien porque vienes del ser y toda la cuestión. Pero mi vocación y a lo que más me dedico y lo que más me apasiona es el hecho de poder desarrollarme como pues, un guía espiritual, otros me llaman pastor, otros, bueno, no sé, hermano, como quieras, pero la cuestión es que hace 15 años atrás fundamos Punto de Encuentro como una asociación cristiana y desde allí, desde ese espacio, pues a día de hoy nos encargamos de ayudar a mucha gente como parte social, a más gente de toda índole, de toda religión, de cualquier cultura, pero también trabajamos mucho en el desarrollo espiritual. Entonces, una de las cosas que a mí me encanta es la comunicación, porque es un verbo maestro mío, y entonces, desde bien jovencito, desde los 18 años, me he dedicado pues a proclamar, ¿verdad? Ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, ese mensaje de reconciliación con Dios y ese mensaje de posibilidad espiritual, pues en muchos lugares y en muchos sitios y al final trabajamos desde ese espacio. Y lógicamente luego tenemos programas, tenemos cursos, tenemos muchas cosas que trabajamos, pero la idea es eso, con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, con el acompañamiento en la necesidad o en el desarrollo de conseguir cosas. Sí, pero Al final, para quien no lo sepa, que no lo has dicho, punto de encuentro es un punto físico en Madrid concretamente, ¿verdad? sí. Donde la gente puede vivenciar todo esto, porque además hoy día que estamos tanto con el online, a veces se nos olvida, ¿no? Que también hay puntos de encuentro físicos, ¿no? Y que me gustaría preguntarte, oye, ¿qué diferencia has encontrado en tu vida entre vivir la fe de forma individual y vivirla en comunidad, ¿no? Para mí eso es algo absolutamente fundamental. Clave, o sea, es decir, la diferencia ha sido sustancial, porque de manera individual es positivo, está muy bien, sin embargo, la potencia que se adquiere o el alcance que se adquiere cuando lo haces en comunidad es extraordinario, citando la Biblia otra vez, ¿no? La Biblia para mí una herramienta clave, ¿no? Continuamente, pero en Eclesiastés 4 dice, si uno camina solo y cae, ¿quién lo levantará? Pero si dos caminan juntos y uno cae, el otro le levantará. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto, ¿no? Entonces, incluso dice, cuando hay dos o tres reunidos en mi Mi nombre, en nombre. el nombre de Jesús, en el poder del acuerdo, pídeme lo que quieras y yo lo haré. Entonces, es una locura cuando, por ejemplo, nosotros los domingos en PDE por las mañanas comenzamos a cantar y de repente ese espacio de cantar juntos lo denominamos alabanza o adoración, ¿no? Es una locura, o sea, es una cosa impresionante. O retiros espirituales que hacemos, o espacios de compartir la vida juntos y compartir los testimonios, las experiencias que hemos vivido. Definitivamente no solo te elevan la fe, sino que te la fundamentan, te la consolidan, es un seguro, ¿no? Y es de crecimiento, de edificación. Uh-huh.
Y como esto se llama Fe para esta temporada, oye, ¿cómo se vive en esta temporada que estamos viendo, en estos tiempos, estos espacios que habilitas, ¿no? Que cuando tú has dicho es una locura, muchas veces desde fuera sobre todo se verá, oye, estos están locos, están zumbados, literalmente, no con la locura de la que tú hablabas, ¿no? De la locura de Dios que es la que hablaba Santa Teresa, sino de otro tipo de locura, ¿no? Es decir, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo vives tú eso, esa visión que pueda haber desde fuera? ¿Cómo lo experimentas? Sí, fíjate, gracias a Dios tengo como las dos miradas o las dos visiones, porque al desarrollarme también como coach profesional, pues entonces tengo esas dos miradas y visiones. Me he dado cuenta de algo, me he dado cuenta que a veces nosotros teniendo nuestra fe, podemos pensar que el otro no está abierto a eso. Sin embargo, todo el mundo necesita disfrutar y vivir la fe que tiene, porque todo el mundo tiene fe. O sea, hay gente que dice, no tengo fe. Yo digo, no, todo el mundo tiene fe. De hecho, la cuestión es que algunos han decidido creer en ellos o algunos han decidido creer en otro tipo de cosas, pero al final todo el Sí, mundo tiene fe. creencias tenemos todos, eso es evidente. Claro, o sea, al final depositamos una confianza en alguien, ¿no? En algo. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces tiene que ver más con cómo comunicamos que realmente el hecho de que la gente pueda estar más abierta o menos abierta. Y en este tiempo, lo que yo me he dado cuenta es que la gente está muy abierta y que está con mucha necesidad de poder reencontrarse a nivel espiritual. O sea, es una necesidad brutal porque el ser humano, desde mi mirada, lo que yo entiendo, es que ha sido hecho para poder conectarse con Dios, para poder vivirlo en plenitud, ¿no? Entonces, lo que yo estoy experimentando a día de hoy es que la gente está abierta a eso. Sí que es cierto que son un poco reticentes a protocolos o religión, si pudiéramos llamarlo así, ¿no? Como un espacio más, pero la fe viva, la fe plena, la gente está súper abierta y con necesidad de poderlo desarrollar. Entonces yo creo que realmente nosotros necesitamos como pasar ese escollo, ¿no? Entre a veces lo que es producido, lo que es un poquito más costumbre, más que lo que es vivo, que es vivencial y que realmente pues te bendice, te levanta y te ayuda, ¿no? Ujú. Y luego esa energía, ¿cómo la llevas al día a día? Hablabas de, oye, cómo vivir tu fe con tus hijos, con tu familia, en tu propio trabajo, en tu propia profesión. Como aquí se llama salir del armario espiritual, ¿no? Es decir, cómo eso en tu vida, cómo lo muestras, cómo lo expresas, cómo te facilita ese punto de encuentro los domingos, que luego en tu día a día esté también muy presente. Pues mira, yo creo que la clave es justamente lo que tú has dicho, ¿no? Vivirlo en el día a día. Entonces, por ejemplo, nosotros habitualmente todas las mañanas nos levantamos con algo que denominamos devocional y nos conectamos, pues en este caso, pues gracias a Zoom, pues nos conectamos por ejemplo, antes de ayer había 46 personas en el devocional y entonces siempre leemos un capítulo de la Biblia y tenemos un tiempo de oración. Entonces, eso lo hacemos todas las mañanas, de lunes a viernes, juntos. Luego, durante el día, pues yo procuro tener tiempos de estudio de la Biblia, conversaciones con mi familia, con mis hijos, acerca de los principios, de los valores y generar toda una enseñanza, ¿no? Y no nos acostamos sin juntos en familia también dedicar ese espacio. Y al final todo esto no deja de ser el fundamento de nuestras decisiones, de las cosas que desarrollamos, de las cosas que vivimos, ¿no? Por ejemplo, hace el año pasado, no el anterior, Punto de Encuentro estaba alquilando, rentando una nave en un polígono aquí en Madrid, costaba 3.000 euros y con la pandemia, Ángel, nos fundimos, o sea, ya no había recursos, estábamos a punto de tirar todo por tierra en cuanto al local, pero había un pesar muy fuerte en mi corazón porque son 340 familias que vienen a recibir alimentos todas las semanas y yo decía, 340 familias. literalmente, todas las semanas 340 familias vienen los miércoles y nosotros les damos pues una caja de frutas, aceite, de todo, ¿no? Y más en medio de pandemia. Entonces hay un pesar en mi corazón. Bueno, la cuestión es que arañando por un lado por otro, pudimos soportar la pandemia, pero salimos ahogados, ¿no? Ahora, fíjate lo que pasó, es que en ese tiempo yo le decía a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo siga haciendo esto? Porque si quieres que Punto de Encuentro sigamos haciendo esto, nos tienes que ayudar. Bueno, para hacerte la historia corta, el año 2021, julio del año 2021, tuvimos acceso a una propiedad de 800.000 euros por 250.000 euros.
Pero, como no teníamos dinero, porque lo habíamos dejado todo allí, le dijimos al señor, al propietario, le dijimos, mire, nos encanta, pero tenemos que pagarte 100.000 ahora y 150.000 en un año. Y nos dijo que sí. O sea, era una locura en Madrid, o sea, en el mismo polígono. Pero es que no teníamos los 100.000. Y en ese momento yo sentí muy fuerte en mi corazón que teníamos que comunicar, hablar de esta labor, ¿no? Pero también hicimos algo muy especial. Mi esposa y yo, que acabamos de comprar un coche como hace un año y tanto, yo le dije, Esmeralda, cariño, ¿y si vendemos el coche y lo ponemos para que queden menos de los 100.000? Y ella me dijo, claro que sí, vamos a hacerlo. Lo único que me preocupa es cómo nos vamos a mover. Y yo le dije, no te preocupes, compramos una piltrafilla por ahí de 1.000 euros de los que nos den y ya está. Al final lo pudimos vender cerca de 20.000 euros el coche, lo pusimos dentro del proceso, igual que otras personas dieron sus donativos, pues algunos 50 euros, otros dieron 1.000, de todo, ¿no? Y la cuestión es que en un mes conseguimos los 100.000 euros y dimos esos 100.000 euros y hoy ya estamos dentro de ese edificio. Antes alquilábamos una nave de 400 metros cuadrados, hoy tenemos un edificio de 1.000 metros cuadrados. Antes pagábamos 3.000 euros, ahora solo 150.000 hemos tenido que hipotecar, así que son 1.200 euros al mes. O sea, es una locura cómo Dios se ha movido. Y mira lo que nos pasó. Te dije que vendimos el coche, ¿no? No fue ningún acto especial, ¿eh? O sea, cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho. Ahora, ¿sabes qué pasó? Una familia se acercó y nos dijo, pero de manera así como loca, ¿no? Nos dijo, Fran, yo sé que porque ellos no sabían que nosotros habíamos hecho eso. Yo sé que tú tienes un buen coche y no sé qué, pero ¿sabes qué? Dios está poniendo en nuestro corazón que tenemos un coche que os lo queremos donar. Y yo me quedé así como loco y dije, ¿cómo? Sí, sí, os lo queremos donar. Digo, pues te voy a decir algo, acabamos de vender nuestro coche y no tenemos coche. Y en ese momento nos donaron un coche que hasta el día de hoy es el coche que tenemos. Y Esmeralda estaba, pues, claro, esa noche llorando, ¿no? De ver literalmente a Dios actuar en estas cosas locas, ¿no? Que pasan y que funcionan, ¿no? Entonces, esto es punto de encuentro, ¿no? Esto es la fe, esto es Dios en nosotros. Y así es nuestro día a día, ¿eh? O sea, continuamente, ¿no? Qué bonito. Me está acordando ahora de la oración del abandono de Charles de Foucault y es eso, el abandonarse en Dios. ¿Te parece que hagamos algo loco, algo divertido? Claro, ¿Vale? me encanta. Mira, como estoy convencido que debes tener una Biblia a mano, no muy cerca, no muy lejos, Sí, ¿verdad? sí, sí, aquí están. Mira, estas dos. Dos. Venga, pues vamos a coger una Biblia y vamos, venga, abre tú primero algo. Venga, yo voy a abrir Juan 3:16. Aquí lo Venga, tengo. venga, ¿qué nos dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vale. ¿Qué te dice esto a ti? Pues esto me dice que el amor de Dios es extraordinario, que Dios nos ama y nos ama de manera incondicional y que lo demostró enviando a Jesús para morir por nosotros en una cruz y que no vamos a encontrar un amor ni tan limpio, ni tan incondicional, ni tan extraordinario como el amor de Dios. Así que me quiero dejar amar por Él, ¿no? Que esa es la clave. Venga, pues ahora yo voy a abrir al azar, ¿te parece? Así es Venga, más. dale. Hechos de los Apóstoles, 28. ¡Wow! Me encanta. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma que habían oído hablar de nuestras peripecias salieron a recibirnos al Foro Apio y las tres tabernas. Al vernos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Una vez en Roma le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron les dijo, yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fue entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado, para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Pues mira, me recordaba en cierto modo a la labor también de punto de encuentro, ¿no? De
de la importancia de reunirse, ¿no? Y yo, fíjate, me gustaría preguntarte por las dificultades, ¿no? Fíjate, aquí nos muestra de que la acusan falsamente y que dice, pero si yo no he hecho nada, ¿no? Y estoy convencido que el demonio, o como lo queramos denominar, en algunos momentos ha intentado meter sus patas por ahí, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo habéis experimentado eso y de dónde habéis sacado las fuerzas para continuar y no despistarse? Literal, y claro que sí. De hecho, fíjate que la Biblia dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Por eso dice el apóstol Pedro, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, sí, o sea, podría hablarte de varias ocasiones y de diferentes momentos y formatos, situaciones, pues a veces en cuestiones relacionales, ¿no? Con personas, a veces en cuestiones gubernamentales. Nunca olvido una vez que hicimos un evento en la plaza, no, sí, en la plaza de Atenas, justamente debajo de la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid. Hicimos un evento y en aquella época era el año 2007 y me acuerdo que vinieron 15.000 jóvenes de todo el país y el evento era era un concierto de adoración. O sea, fue una locura. Pues llegó la poli y nos cerró el evento. Entonces, porque de alguna otra manera, pues bueno, que éramos cristianos y ya está, o sea, que no, ¿verdad? Entonces, en ese momento vivimos cosas de todo tipo, ¿no? Pero sabes que en Efesios capítulo 6 hay algo muy interesante que dice, eh, nuestra lucha realmente no es contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado fuerza? Bueno, número uno, entender la diferencia entre, ok, mi lucha no es con una persona, no, hay un ambiente espiritual y mi lucha es con ese ambiente espiritual. Entonces, el hecho de no enfrentarme con la persona es súper potente eso. ¿Por qué? Porque te pone foco. Y dedicarnos entonces ahora sí a la oración, al ayuno, a generar ese espacio para ganar en el ambiente espiritual las cosas. Entonces, esa fue una de las cosas. Y la segunda, muy importante, es que también nos enseña la Biblia que en Colosenses, que Jesucristo dice, venció sobre el diablo y despojó a todo principado y potestad en la cruz del Calvario. Es decir, el hecho de que Jesús muriera en la cruz y resucitara al tercer día hizo que el diablo fuera un enemigo vencido. Y dice que nosotros estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestes, entonces que el diablo está bajo nuestros pies. El punto está en entender que la batalla ya es una batalla ganada y que ya la ganó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces venir desde esa convicción, ¿no? Venir desde esa convicción, ahora hay que pasar por el proceso, ¿eh? Pero ya está ganada. Sí, a mí me gusta hablar del partido amañado. Me gusta ese concepto del partido amañado, que es así, pero lo que pasa es que cuando tú estás jugando, no eres consciente de eso, no puedes vivirlo desde ahí. Y vivirlo desde ahí es un nivel de conciencia muy elevado, ¿no? El tener esa capacidad de estar en la situación y a su vez resolverla. Pero fíjate, el otro día entrevistaba a Mariano Alameda, un actor, y vi el símil perfecto, ¿no? Él decía que, claro, cuando tú eres actor, te sabes ya todo el guión de la obra, ¿no? Es decir, él, por ejemplo, me hablaba de Dorian Gray, ¿no? Decir, que, claro, cuando tú ya sabes que al final Dorian Gray va a atravesar el cristal y se va a matar a sí mismo, dices, pues ya lo sabes. Claro. Pero en el momento de la obra no puedes estar actuando como que te lo sabes, porque si no deja de ser divertido, ¿no? Ya pierde todo el chiste. Yo creo que la vida es un poco eso, ¿no? Es decir, oye, vale, sabemos que es un partido amañado, que estamos salvados, que de una forma u otra somos hijos de Dios y su infinita misericordia es la que nos salva, al fin y al cabo. Sí. Y aún así tenemos que vivir y pasar por este juego. Yo me gusta hablar muchas veces de este juego porque, bueno, es lo que, como tú has dicho, nos toca pasar y vivir el proceso, ¿no? Yo creo que es lo bonito. Me gustaría preguntarte, ¿cómo lo vive la Iglesia, Punto de Encuentro Internacional? ¿Cómo os ve? Es decir, esto parece que van a hacer algo bueno, estos son una secta, estos qué son, ¿cómo os percibe? Porque además hay un punto
es un centro con ideología cristiana, pero que está abierto a cualquier persona. Es decir, no se impide nada ni se hace, entiendo, sacramentos como tal. Es decir, que puede ir. Entonces, ¿cómo sabéis desde la iglesia? ¿Sabéis tenido algún contacto o no? ¿Cómo habéis visto esa parte? Cuando te refieres a la iglesia, ¿te refieres a la iglesia católica en sí mismo Sí, a la Iglesia o? Católica en sí misma como institución, es decir, Sí. Tenemos, a día de hoy tenemos relación, pero no ha habido un espacio negativo nunca, sino por el contrario, o sea, es un espacio de libertad. Em, También he de decir que en nuestro caso ah, hemos entendido que nuestra relación depende de Dios, o sea, que al final, para mí la iglesia son las personas, somos el cuerpo de Cristo, no son las personas. Entonces, al final, la institución como tal, pues no hay un espacio de ¿cómo explicarte?, ¿no? De necesidad con la institución, sino más bien de poder construir y edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, en esa parte súper bien, o sea, de hecho, fíjate que es curioso porque nosotros en el barrio de Villaverde, que es donde estamos ubicados, tenemos muy buena relación, no solo con la Iglesia Católica, sino con el propio gobierno, el ayuntamiento, que nos envían siempre gente necesitada. Entonces, como hacemos una labor muy de calle, muy de estar con la gente, entonces, yo creo que eso también es algo que juega a favor, ¿no?, de ese espacio. Pero ya te digo que no hay un proceso ni positivo ni negativo con la institución como tal, y más bien nos dedicamos pues a divulgar la fe y a que crezcamos, ¿no?, como iglesia, como personas, y generar ese espacio. ujú. Y claro, ¿cómo se vive esto? Pues teniendo ahí también a Esmeralda, ¿no? A esa joya, ¿no? Eh, porque a veces tendrá sus aspectos positivos y negativos, ¿no? Me gustaría que nos compartieras esos momentos de vivencia, ¿no? Desde, oye, cómo vivir esto de ese espacio, ¿no? Desde ese compartir profundo en la pareja y en la vida, ¿cómo se lleva esto? Pues mira, se lleva desde una conversación fluida y continua y sincera, continuamente, ¿verdad? Porque yo creo que ahí es donde ha estado siempre la clave. Y luego otra de las partes muy importantes es que tanto la fe de Esmeralda como la mía son comprometidas. No es fe perfecta, pero es fe comprometida. Entonces, yo me acuerdo una vez que yo le dije, o sea, para que veas, ¿no?, cómo es el proceso. Yo me acuerdo una vez que le dije a Esmeralda, cariño, he observado esta posibilidad de hacer una inversión, solo necesitamos 2.500 euros, esto va a ser muy interesante, no sé qué. Y entonces me dijo, sí, pero eso vamos a tener que cogerlo de la tarjeta de crédito. Y yo le dije, bueno, no importa, porque lo vamos a ganar rápido y no sé qué, ¿no? O sea, uno pensando pues en procesos de familia y de sustento y no sé qué. Y entonces ella me dijo, no, no estoy de acuerdo. Y yo le dije, pero es que, no estoy de acuerdo. Y le dije, bueno, hagamos lo que sabemos hacer. Yo voy a orar, tú vas a orar, y cuando oremos los dos, pues vemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y efectivamente, lo que pasó es que yo me puse a orar y cuando yo me puse a orar, esa convicción que tenía de que todo iba a salir muy bien, no sé cuánto, se me fue y me di cuenta y dije, no es lo que tengo que hacer. Entonces me acerqué a ella y le dije, mira, no sé qué has recibido tú orando, pero no te esfuerces mucho porque para mí ya es un no. Y entonces nos dimos cuenta que en la pareja no queremos solo tener nuestra propia voluntad o pelear por nuestra propia voluntad, sino que buscamos el hecho de que Dios esté en medio de nosotros, ¿no? Sus principios, sus valores, Él, ¿no? Entonces ha sido muy interesante porque eso nos ha pasado y al igual que cuento este espacio donde al final pues yo dije que no, porque tuve esta convicción, pues también le ha pasado a ella en otros momentos. Y es así como nosotros trabajamos. Y luego, otra de las cosas que tengo que destacar es que Esmeralda es una persona excelente, tiene unos talentos, tiene unas capacidades, sabe dar conferencias, sabe estar con las personas, escucharlas, amarlas, y luego tiene un carácter tan diferente al mío que al final nos complementamos, porque creo que no somos dos mitades, sino que somos el doble de poder, ¿no?, cuando estamos juntos. Qué bonito, qué bonito. Fíjate, cuando has hablado de la fe perfecta, me he cortado de Marcos 16, ¿no? Es decir, oye, ¿y quién podrá salvarse, ¿no? Y luego dice, para los hombres es imposible, ¿no? Es decir, pero no para Dios,
porque todas las cosas son posibles para Dios, ¿no? El hecho de que para nosotros la perfección no existe, ¿no? Yo creo que yo lo digo muchas veces, es decir, porque a veces la gente nos tiene como referentes, como inspiradores, y piensan que nosotros somos perfectos, que no tenemos dudas y para nada. Yo siempre lo digo muchas veces, que el que quiera conocer mis defectos, que le pregunte a mi mujer, que tiene una lista muy grande y se lo sabe perfectamente, ¿no? Pero para mí la clave es entender que eso, el que es perfecto es Dios y que nosotros estamos ahí. Y a mí me ayuda a rebajar la autoexigencia, ¿no? El decir, mira, yo hago lo que puedo, ¿no? Pero vosotros que estáis ahí al frente, ¿no? Como pastores, vamos a utilizar la palabra pastores, que creo que también es la que vosotros utilizáis, pastoreando, ¿no? Y cómo vivís, oye, las posibles incoherencias que todos los humanos tenemos, los posibles, ese día que, te pongo un ejemplo, que no sé si os ha pasado o no, ese día que has discutido por la mañana y que luego tienes que ir ahí a hablar, a orar, ese día que tú te sientes, oye, bajo de energía o como no sé, porque esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo vives eso, ¿no? Y cómo lo superas, porque creo que eso también inspira. A veces la gente nos pone aquí, pero yo creo que nos vean también como humanos, que nos equivocamos, yo lo digo muchas veces, ¿no? Me acuerdo un día que, por también empezar con un ejemplo mío, ¿no? Que yo tengo un programa que se llama Déjate en paz, ¿no? Y salí a dar una charla y, bueno, estaban los niños esperando la cena y no sé qué tontería dije, ¿no? Y dijeron, pues menos mal que sale del programa de Déjate en paz. Pero esa es la vida, ¿no? Para mí eso es lo que nos muestra, ¿no? ¿Cómo has vivido tú y vosotros esto? De la misma manera que tú, y ese es nuestro entendimiento, sabes que al final esto es lo hermoso del Evangelio, esto es lo hermoso de la relación con Dios, que es un Dios extraordinario, maravilloso, perfecto, pero que decide hacer alianza con gente imperfecta, ¿no? Yo creo que Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Y personas que de alguna otra manera pues estamos en ese espacio, ¿no? En ese espacio de proceso. Fíjate que a mí me gusta mucho este pasaje donde Jesús escupe en el barro, escupe en tierra, hace barro y le pone el barro en los ojos para que luego se vaya al estanque de Siloé y entonces recobra la vista este ciego, ¿no? Que por cierto era ciego de nacimiento. Y es interesante, ¿por qué? Porque al final la saliva de Jesús manifiesta como el ADN de Dios, podríamos decir que la saliva de Jesús es el ADN divino, porque Cristo fue plenamente hombre, pero plenamente Dios, pero el barro o la tierra es el polvo, somos nosotros. Y entonces a mí me encanta porque de alguna otra manera es como Dios está haciendo como una declaración de intenciones, ¿no, Jesús? Señores, yo he venido aquí, yo os voy a salvar, pero yo me quiero asociar con el polvo y juntos vamos a hacer este elemento que se llame barro y vamos a ser una posibilidad para los que estén ciegos, ¿no? Y yo lo veo así, o sea, Dios elige asociarse con gente imperfecta, que ahí es donde está la gloria. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y Sí, yo creo de que hecho, esto que acabas de decir, no sé si sabes que etimológicamente es que somos humanos, es decir, somos humus, somos tierra, es decir, ser humano es ser tierra, es decir, en la etimología de la palabra, es decir, cuando decimos en polvo eres, en polvo te convertirás, es decir, esto es lo que nos convierte en humanos, el humus, la humanidad es la tierra, que es fíjate, literalmente, cuando has dicho que somos el barro, es porque somos eso, somos humanos, es lo que nos convierte en inhumanos, ¿no? O sea, que me encanta que lo veas de esa manera. Has mencionado varias veces la oración y el poder de la oración. Seguro que hay alguien que nos escucha y le empieza a resonar todo esto, pero yo todavía veo que hay gente que le produce urticaria eso de Dios y de muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo le explicarías a alguien qué es esto de orar? ¿Qué es orar para ti? para mí orar es hablar y en este caso hablar con Dios. O sea, no es simplemente es hablar. Igual que estamos teniendo tú y yo una conversación, así es como yo me dirijo a Dios todos los días. Es una conversación. Y de hecho a Él le agrada ese espacio, o sea, él busca ese espacio. Y es impresionante cómo en medio de esa oración después, pues en los silencios, o en los pensamientos, o en la propia lectura de la Biblia, o una conversación de repente con tu hijo de 6 años, de repente ves como Dios está respondiendo a esos espacios. Fíjate, yo vengo con mis oraciones en este tiempo atrás
y estoy en una inquietud muy fuerte porque sé que de alguna otra manera hay algo que tengo que hacer, pero que no sé qué es, ¿no? De esos cambios que uno tiene que vivir en la vida, que tú sabes que tienes Ya que hacer. barruntas, algo viene. Eso sí, que estás en eso, ¿no? Y yo estoy orando esto hace como prácticamente ya 6 meses, vengo con esa conversación con Dios. Yo sé que hay algo nuevo que tengo que hacer, pero ¿qué es tal? Escúchame, me voy para Miami, ahora vengo de Miami esta semana, y cuando estoy en Miami hemos estado en un evento de coaching y no sé qué, pero una de las personas que había llegado allí era pues es un pastor de México. Yo le conocía por primera vez, ¿eh? Nunca había hablado con él. Y entonces en ese momento una persona se acerca y le dice, oye, ¿puedes orar por nosotros? Y el hombre se pone a orar por nosotros. Y yo digo, uy, genial. Y te puedes creer lo que dice el hombre. El hombre dice, mira, Fran, hay una palabra que siento muy fuerte en mi corazón, darte. Con la otra persona había orado cualquier cosa que te puedas imaginar, o sea, ni idea. Pero conmigo me dice literalmente este hombre, me dice, en tus oraciones le has estado preguntando al Señor qué es lo nuevo que viene y no sabes lo que es. Pero no te preocupes porque el Señor te va a dar el camino y vas a caminar de una forma. Y cuando me dice todo eso, yo lo único que podía hacer Ángel María era llorar, porque yo digo, este hombre, ¿cuándo se ha metido en las oraciones conmigo en los últimos 6 meses? Y no me conoce de nada. Y al final es esto, ¿no? O sea, Dios, orar es eso, es conversar, o sea, es tan sencillo como eso, o sea, pone el foco en que Dios está ahí, que Dios está presente, que Dios te ama y conversa con Él como tu Padre y te vas a sorprender de cosas que van a pasar y que van a venir a tu favor, ¿no? Mira, tú que eres un estudioso de la Biblia, y bueno, sabes que probablemente tampoco tenemos certeza porque nadie estaba por allí, ¿no? El dialecto que se supone que hablaba Jesús era el arameo de Galilea, ¿no? Supuestamente es el que se intuye que se hable. Y en una de las primeras oraciones, ahora que estamos hablando de oraciones, se habla mucho de que el término que usaba era el de padre-madre, ¿no? Más que padre nuestro, hablaba de padre-madre nuestra, ¿no? El Abba y el Imman, ¿no? ¿Cómo has visto tú esa paternidad y maternidad de Dios en la Biblia? ¿Tú has descubierto que Dios es padre-madre o piensas que Dios es solo padre? Es decir, ¿cómo lo ves desde la Biblia, desde lo que hayas estudiado? Porque seguro que has profundizado mucho más que yo en todo esto. Bueno, no sé si tanto que tú también, pero sí, yo veo a Dios en plenitud. Y fíjate que cuando venimos desde el espíritu, yo lo entiendo de esta manera. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, ¿vale? Fíjate que dije somos, tenemos y habitamos porque al final la esencia, la identidad está en el espíritu. Ahora, cuando vamos al ámbito espiritual, si vamos al ámbito físico y almático, hay una diferencia de género, hay sexo, hombre, mujer. Pero si hablamos del espíritu, en el ámbito espiritual, nosotros hemos estudiado y sabemos en la Biblia, por ejemplo, que los ángeles no tienen sexo, son asexuales. Entonces, concuerdo contigo en que Dios es padre y es madre en el sentido de la plenitud. Pero mi mirada es que no es ni padre ni madre, o sea, no es ni hombre ni mujer, porque desde el espíritu no hay sexo. Entonces, en esa parte yo creo que es donde venimos desde el entendimiento. Fíjate que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a veces Dios se habla a sí mismo y Dios dice, con mis pechos de mujer, ¿no? Amamanto. O, por ejemplo, otra de las figuras que usa es, soy como la gallina que cubre, por ejemplo, el Salmo 91, con sus plumas me cubrirá. Entonces, podríamos pensar en mujer, ¿no? Y de la otra manera, como padre, ¿no? Que aparece en muchas En otras algún veces. momento habla de engendrar Y también. habla de engendrar también, por supuesto. Entonces, más eran los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Entonces, continuamente existen las dos figuras de manera paralela. Ahora, desde ese espacio, mi mirada no es tanto que sean los dos sexos, o madre o mujer o padre, sino que mi mirada es que, hey, es la única manera que tenía en este caso el instrumento, ¿no? Porque el escritor de la Biblia para mí fue el Espíritu Santo. Luego usó lápices llamado Pablo, Pedro o Moisés, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que era la manera de poder hacer ver que había una plenitud
¿verdad? De Dios, de parte de Dios. Yo lo veo como tú desde ese espacio, ¿no? No me tengo que al final decir, bueno, es padre o es madre, no, es pleno, ¿no? Y necesito esa paternidad, maternidad de Dios que viene sobre nuestras vidas. Porque fíjate que además la paternidad y la maternidad en la Biblia paternidad habla de generar identidad, pero maternidad habla de generar mentalidad. Son dos espacios muy bonitos. Se estudiaba en tiendas, las madres eran las que acompañaban hasta los 8 años y eran las encargadas de enseñar, en este caso a los judíos, etcétera, ¿no? Todo un proceso ahí profundo. Pero lo veo como tú, es decir, para mí Dios es pleno, ¿no? Y tengo la completitud de Él en mí, ¿no? Y en tu caso, que hablas de Dios con mucha normalidad y que lo tienes muy integrado en tu vida, ¿tú observas que hay personas que todavía les cuesta hablar de Dios, ¿no? Si observas que esto todavía no es algo que está integrado, ¿y cómo facilitarías? Porque luego cuando empiezas a rascar a las personas todos tenemos algún tipo de fe, algún tipo de creencia en algo, ¿no? Pero ¿cómo les ayudarías o cómo les transmitirías a las personas que puedan también salir de ese armario espiritual, ¿no? Que es el espacio en el que estamos, para que vivan su fe hoy día con normalidad y que ¿qué palabras les dirías? Mira, creo que hay dos cosas a tener en cuenta aquí. Número uno, si vivimos en Europa o aquí en Occidente, te vas a dar cuenta que está un poquito más estigmatizado, ¿no? Y quizá hay una historia que hay que revisar. Te vas a Estados Unidos, entonces es muy fácil decir God bless America, o sea, es decir, el nombre de Dios. Y en las Sí, en God conversaciones. We Trust lo tienen los billetes, o sea que ya no es que siquiera. Eso es. Y Latinoamérica es lo mismo. O sea, es fácil encontrar a alguien que te diga, bueno, que Dios te bendiga. O sea, es muy fácil. Entonces, fíjate que de alguna otra manera, dependiendo del lugar donde estás, pues tiene un mayor acercamiento o un menos acercamiento. ¿Qué veo en Estados Unidos, en Latinoamérica, por así decirlo? Pues que muchas veces está en el lenguaje, pero no está en el corazón. Y me parece que esa sería mi conversación, ¿no? Hey, profundiza, porque a lo mejor lo tienes en la cultura, pero todavía no ha bajado a la profundidad de tu espíritu. Y sin embargo aquí, en Europa, pues, que la gente es como muy racional y que aparentamos ser muy racionales y buscamos de alguna otra manera, porque luego todo el mundo, como tú bien dices, tiene sus creencias. Yo creo que tenemos que aprender en este tiempo o empezar a conversar que realmente la gente no estigmatiza el hecho de que tú tengas una fe, sino que probablemente lo que tienen es una cultura o una historia que de alguna otra manera a lo mejor no les ha sumado y entonces asocian. Pero cuando tú vives de manera normal, o sea, lo normalizas, entonces la gente termina viviendo con un espacio contigo, al principio de resistencia, porque yo lo he vivido muchísimo desde la juventud, pero después de acompañamiento. Y te pongo un ejemplo súper sencillo. Me acuerdo en el instituto, yo en el instituto yo llevaba mi Biblia y no sé qué, y sufrí un bullying por ser cristiano, no te puedes imaginar, porque bueno, yo tenía mis convicciones, entonces, al final, pero te puedes creer que yo creo que la justicia es más longeva que la injusticia. Entonces me acuerdo del muchacho, de verdad, que era el abanderado, ¿no? de ese bullying conmigo. Y después ya cuando estábamos ya al final del bachillerato, en segundo de bachillerato, ya nos despedíamos después del curso, del viaje de fin de curso, no sé qué. Me dice, oye, Fran, ¿trajiste tu Biblia? Y digo, sí, he traído mi Biblia. Dice, ¿me la prestas que te la quiero firmar? Pues digo, me la va a quemar este muchacho. Y entonces te puedes creer, y parafraseando un poco las palabras, él escribió, yo la tengo guardada, es una Biblia roja, la tengo ahí arriba en casa, me escribió, lo voy a parafrasear, decía, yo pensaba que tú ibas a desistir de tu fe, pero al ver que fuiste firme en tu fe, me has inspirado mucho más. Y puso algo así, eres un tío con dos pi bien puestos. y ponía algo así como, me has inspirado, quiero ser como tú, ¿no? Y Wow. eso para mí fue brutal. ¿Por qué? Porque al principio bullying, 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 pero cuando la gente, ¿sabes qué pasa? Que la gente está harta de lo falso. Pero cuando la gente ve que lo que tú vives es verdadero, entonces al principio te testean, al principio resisten, pero luego cuando dicen, wow, pero es que vive una fe verdadera, o sea, es que es de verdad. Pero que se lo cree, que se lo está creyendo. Ahí está. Entonces es cuando ya ceden y pueden pasar a respetarte
o incluso a ser inspirados por lo que tienes, ¿no? Entonces yo les animo a que lo vivan de manera normalizada, o sea, adelante. Oye, pues cuéntanos un poquito más de este punto de encuentro internacional, cómo se puede encontrar más información, luego la pondremos también en la descripción, todo lo que haces, también tu parte profesional, por supuesto, pero como aquí estamos hablando más de esta parte, Sí. ¿qué hacéis? ¿Cómo se va? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se aporta? Porque también hay que hablar de eso. Sí, bueno, y me hace muchísimo más feliz que hables de punto de encuentro, que para mí es más importante que otra cosa. pdinternacional.com, también en Instagram, Ministerio PDE, y también tenemos nuestro canal de YouTube que lo puedes buscar allí. Aparte subimos siempre nuestros mensajes de los miércoles, de los domingos, y hay creo que como 600 vídeos, o sea que extraordinario. Y nada, la labor que estamos haciendo es una labor de expansión. A día de hoy hemos inspirado esa labor tenemos, por así decirlo, sedes o otros puntos de encuentro que han sido inspirados, que están trabajando pues en Bolivia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Houston, en Italia, en Sevilla. Están pasando cosas así bonitas, ¿no? De expansión, que la gente está queriendo abrazar la fe y avanzar. Y nada, la labor que nosotros estamos desarrollando se centra en 3 áreas, pues labor social, es decir, queremos ser una posibilidad. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer un campamento social el día 4 de julio. Comienza un campamento social con 60 niños en exclusión social, con necesidades fuertes del barrio de Villaverde, y les pagamos un campamento toda la semana, y la verdad es que estamos súper felices. Vienen voluntarios, más de 100 voluntarios de diferentes partes del mundo a participar del campamento, pasan toda la semana en el campamento urbano. Y así, ¿no? La parte social. Luego tenemos la parte de educación profesional, y ahí es donde nos apoyamos un poquito en método CC y lo usamos para pues, acompañar a la gente y que descubran su profesión y trabajar en todo eso. Y la parte espiritual, que ahí tenemos muchos programas. Tenemos Primeros Pasos, que es un programa que pueden encontrar en internet. Tenemos escuela de liderazgo espiritual. Tenemos escuela ministerial. O sea, hay todo un trabajo fuerte que hacemos y estamos contentos. Así que nada, si quieren visitarnos, los domingos estamos en la calle San Erasmo número 14 a las 11 de la mañana, si no cambia el horario cuando veas este vídeo. Y allí vamos a estar para recibirte y que juntos podamos pasar una horita y media aproximadamente hablando de la fe y disfrutando de todo eso. Haciendo la fe viva. Y luego te pregunto, ¿crees que eso tiene luego un impacto directo en tu profesión, en la parte de coach? ¿Crees que esa fe profunda que tú haces te facilita tu profesión, te la dificulta, te atrae a las personas que tiene que atraer? ¿Cómo vives? O los tienes como muy separados, ¿no? Eso es una cosa y luego la otra. ¿Cómo vives esa integración? Sí, diferenciarla sería difícil, ¿no? Somos uno y al final está presente, ¿no? Pero yo creo que le suma a la parte profesional en este caso. ¿Y por qué le suma? Porque al final, fíjate que hay otras profesiones que te puedes desligar. No sé, me pongo a hacer donuts en cadena, es un ejemplo que me parece maravilloso, y al final hay una parte solo operativa y sales y te desligas. El coach es una profesión de implicación, es una profesión que también tiene que estar sostenida por valores. Hay una ética en el coaching, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte cristiana en este caso lo que hace es potenciar la parte de los valores, de los principios, potencia. ¿Por qué? Porque aunque en esa parte sí que soy muy exquisito, o sea, yo coacheo personas que no creen o que tienen otro tipo de fe o lo que fuera, y yo en esa parte, por supuesto, un respeto absoluto, al igual que lo recibo por parte de ellos. Pero yo creo que a mí me hace mejor coach. El hecho de ser cristiano definitivamente me hace mejor coach. ¿Por qué? Porque tengo justamente esos principios, esos valores, esa implicación, ese querer ayudar al prójimo. Entonces a mí definitivamente me hace mejor coach, y por el contrario, o sea, me potencia en este caso y nos suma, y eso es lo que hemos estado observando. Luego también es verdad que algunas otras personas, pues oye, a lo mejor dice, uy, pues no quiero un coach que sea cristiano. Bueno, no pasa nada, está bien, pero no es que hago coaching cristiano, sino que Sí. soy cristiano y hago coaching, ¿no? Me ha gustado. Vale, pues mira, pues para ir despidiendo este vídeo, que me ha parecido súper potente, ¿no? Y súper claro. Es decir, yo creo que este es un canal en que hablamos con este descaro, ¿no? Y con esta claridad, ¿no? Vamos a volver a coger la Biblia, venga. Te invito Venga. a... Venga, esta la vamos a cerrar. Primero voy a coger yo
un texto. Vale. Venga, a ver. Mira, me ha salido Hechos. Dice, aquella noche... Ha Hechos, ¿eh? Vamos, será. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Wow. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Pues mira, esto lo que a mí me dice es que es parte del mensaje que tiene Dios para ti. Wow, es extraordinario. Vamos Así a que hacer haz caso al Espíritu. Lo vamos a hacer. Sabes que sabes que quiero hacer una gira por España en diferentes comunidades, una gira de fe. Quiero hablar de la fe. Creo que hay que levantar la fe. Así que me lo estás Camino de confirmando. Macedonia, ya sabes. Me lo estás confirmando. Venga, yo, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Así que este también es para ti y para mí, seguro. Seguro, porque el Señor es mi fe, mi salvación, a quien te veré, es algo que tenemos que repetirnos continuamente, ¿no? Yo, aquí voy a hablar en primera persona, yo creo que a mí el mundo muchas veces me agita, me despista, ¿no? Y me surgen esos miedos mundanales, ¿no? De humano que soy, que vienen de la tierra, y se me olvida que lo has expresado estupendamente, ¿no? Que lo que soy es espíritu, que habito en un cuerpo, ¿no? Que el cuerpo es lo que es humano y que lo que yo soy es ese espíritu divino que está en unidad con Dios, ¿no? Del que formamos parte, y Él es nuestra salvación, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, oye, Fran, lo he disfrutado muchísimo este vídeo. Espero que inspire a muchas personas, que tengáis cada vez más personas en punto de encuentro, porque hacéis una labor muy bonita, que siga creciendo. Y oye, pues si sale adelante esa gira, hablaremos, ¿no? Que habrá que darle difusión seguro. Me encanta la idea y me pongo en contacto contigo para ello, claro que sí. Cuenta lo que esté en mi mano para lo que Dios quiera. Así que muchísimas gracias, Fran, muy inspirador. Un gran pastor, te hace una gran persona. Me gustaría que nos dijeras unas palabras para despedir por tu lado también y ya luego cierro yo. Claro que sí. Bueno, gracias a ti sobre todo por generar este espacio. Me parece que es un espacio valiente, necesario y que definitivamente va a ayudar a muchísima gente. Así que a la gente que ha tenido, ha tenido el espacio y el momento de la generosidad de ver este tiempo, animarte a seguir creyendo, animarte a conectarte con Dios, animarte a crecer en la espiritualidad y que todo lo que siembres en ello va a tener una recompensa, no solo para ti, sino para todas tus generaciones. Y eso va a ser extraordinario. Así que muchas gracias por haber estado presentes y por estar viendo esto, generoso de vuestra parte. Muchísimas gracias y especialmente a ti, Ángel María, por este espacio. Pues gracias de nuevo, Fran. Dejaremos en la descripción del vídeo todos los enlaces, tanto la parte profesional, la parte personal, la parte del punto de encuentro internacional, para que quieran investigar más. Ya sabéis, todas las personas, que estos vídeos los hacemos para divulgar, para que te aporten. Si te gusta, por supuesto, dale al like, suscríbete, compártelo, difúndelo, que es el espíritu desde el cual se hace. Bueno, yo también lo hago porque yo me divierto mucho y aprendo muchísimo, o sea que voy a ser muy claro, porque para mí es un regalo, ¿no? El poder estar este ratito pues, hablando de Dios con personas que para mí son muy inspiradoras, de las que aprendo continuamente. Para mí es un regalazo, y espero que este regalazo lo estéis también disfrutando y que lo llevéis
a muchas más personas. Así que gracias, gracias, gracias y nos vemos en siguientes vídeos.